Entonces, bueno, voy a empezar a compartir pantalla. El tema de hoy es un poco abrir el juego. El objetivo de este curso es precisamente ofrecer algo introductorio que abarque los temas más relevantes y más frecuentes de la actividad nuestra. Todos los disertantes van a ser parte del equipo con el que trabajo en nuestro servicio del Centro de Apoyo Nutricional, y entonces cada disertante va a ser o médicos o nutricionistas que están trabajando actualmente con nosotros. Pero bueno, para comenzar, el tema es un tema amplio, un tema conocido, con algunos matices que vamos a ir viendo, que es el de la desnutrición asociada a enfermedad, el marco de referencia de todo lo que tiene que ver con el soporte. Y los objetivos que les propongo para los próximos minutos es precisamente reconocer la importancia de esta entidad, recorrer un poco la patogenia, cuáles son las consecuencias, algunos datos que tienen que ver con el impacto económico, que no es menor, y finalmente describir algunas estrategias para abordarla, más allá que después a lo largo del curso, como vieron, iremos tocando temas específicos dentro de la problemática de la nutrición asociada a la enfermedad. Entonces, la historia es conocida, probablemente por todos. Es la principal causa de desnutrición en adultos. Muchas veces, cuando pensamos en desnutrición en países como el nuestro, o en nuestro continente, subcontinente, pensamos que la desnutrición principalmente está relacionada con la falta de acceso a los alimentos, y en adultos en realidad la primera causa de desnutrición es la desnutrición asociada a enfermedad. Lo que siempre llama la atención es que esto no es nuevo. Desde ese primer trabajo que fue el esqueleto en el ropero del hospital por los 70, hasta hoy han pasado décadas y todavía seguimos hablando del tema, y como vamos a ver, los números todavía siguen siendo preocupantes. A lo largo del desarrollo del tema y en la historia de la evolución de la medicina, en algún momento se empezó a hablar, sobre todo al principio, de una desnutrición iatrogénica, es decir, una desnutrición consecuencia del acto médico. Y en los 80 ya se empieza a hablar también del concepto de la desnutrición hospitalaria. Lo que sí sabemos es que afecta casi al 50% de los internos. Y fíjense esta placa que muestra trabajos que van desde esos primeros trabajos en la década del 70 precisamente hasta algo más cercano, en donde la prevalencia de desnutrición hospitalaria es realmente elevada, variando entre un 30 y hasta un 70% de la población hospitalaria. Cuando vemos en América Latina, los números son similares, ¿no? Datos con realmente algunos con cantidad de pacientes importantes, como el trabajo de Weizberg o el trabajo del 2003 de Correia y de Campos, ¿no? 9.000 pacientes, 4.000 pacientes, cerca de la mitad, podemos decir, 1 de cada 2 pacientes internados va a tener algún grado de desnutrición asociada a la enfermedad. Y en Argentina, los datos revelan lo mismo. Los estudios de ANEP que hizo en el 99 y en 2012 dan también cerca de un 50%, y nosotros hicimos un estudio en una subpoblación que es el adulto mayor en Salta, y vimos que casi, fíjense, el 80% o tenía riesgo de desnutrición o estaba desnutrido. Y en estos casos, la posibilidad de reingresos y mortalidad dentro de los 30 días era mayor. Por lo tanto, la prevalencia, podemos decir 1 de cada 2, pero si tomamos grupos más vulnerables, adulto mayor, por ejemplo, puede llegar casi a 7 de cada 10. Entonces, ¿qué tener en cuenta? Que hay una alta prevalencia. Segundo, que es peor en los extremos de la vida, adulto mayor, neonatología. Obviamente, cuando hay mayores inequidades va a ser peor. Sabemos que puede ser atenuado o revertido. Y dos cosas que vamos a ver hoy a lo largo de la charla, que es que empeora el pronóstico de cualquier situación clínica y que aumenta los costos de salud.
Entonces, para empezar por una definición, acá está, cuando hablamos de nutrición asociada a enfermedad, hacemos referencia a un deterioro nutricional secundario a lo que las enfermedades van a producir en el cuerpo, ya sea en la ingestión, en la ingesta, ya sea en la digestión, en la absorción o en la utilización de los nutrientes, pero también al impacto de los tratamientos médicos. Entonces, la nutrición asociada a enfermedad tiene como distintos tipos, ¿no? La relacionada con la inanición, un paciente que está en ayunas por estudios, o por una enfermedad que le impide comer, alimentarse adecuadamente, la que está relacionada con la injuria crónica, ya lo vamos a ver, donde va a haber una respuesta inflamatoria leve, y también la que está relacionada con la injuria aguda, ¿no? Ese paciente con una gran respuesta inflamatoria, un alto consumo de energía y un desvío de sustratos hacia la respuesta inflamatoria. Y fíjense qué importante que es acá, estos datos muestran el porcentaje de acuerdo al grupo de patología, ¿no? Y en los oncológicos, un 70%, hasta tal vez un 20% o menos en pacientes urológicos o ortopédicos, ¿no? Varía obviamente el tipo de enfermedad, el impacto que va a producir en la nutrición. Ahora, hace unos minutos hablé de que había un concepto de nutrición iatrogénica, y tal vez hoy no lo usaríamos por una cuestión de sensibilidad también, digamos, no hay una motivación, no hay una intención de desnutrir a un paciente, pero sí hay cambios en la composición corporal de los pacientes, y esto está demostrado por omisiones del equipo médico, por el cuidado nutricional deficiente, por la sobrehidratación, porque no ponemos el foco en lo nutricional, porque no registramos la ingesta, o simplemente porque no hay soporte nutricional en la institución donde trabajamos. Todo esto va a influir en la composición corporal del paciente. ¿Cuáles son las características clínicas? Bueno, acá yo pongo cuatro campos, ¿no? La pérdida de peso, por un lado, la pérdida de músculo, por el otro, el aumento de la mortalidad y el deterioro de la calidad de vida. Siempre que hablemos de nutrición asociada a enfermedad, vamos a tener estos cuatro elementos. Y los escenarios clínicos son múltiples, ¿no? Estos son los más frecuentes, los que nos ponen un poquito el sistema en alerta: los oncológicos, los quirúrgicos, los críticos, el adulto mayor, el paciente renal crónico, la mala absorción y la insuficiencia intestinal, obviamente, otras disfunciones viscerales crónicas, la neonatología, el paciente obeso. Son todos escenarios clínicos en donde sabemos que tenemos que estar cerca. ¿Y qué observamos? Lo que dijimos antes, que el paciente pierde peso, que el paciente pierde fuerza, que el paciente pierde capacidad funcional, ¿no? El ejemplo típico del paciente que ingresó con una neumonía, el adulto mayor, y que era autoválido, que caminaba, se movilizaba, se vestía solo, y al alta ese paciente requiere asistencia para vestirse, para ir al baño, para higienizarse. Hay un deterioro en la capacidad funcional que tiene que ver con lo nutricional. Ahora, ¿por qué pierde peso? Bueno, cuando hay inanición, obviamente es por la ingesta insuficiente, pero también puede haber fenómenos malabsortivos o pérdida de los nutrientes, pero también hay una respuesta inflamatoria que está aumentada por la enfermedad de base. Entonces, cuando estamos en estas situaciones, el metabolismo, lo sabemos todos, va a proteger al músculo. Y la respuesta inflamatoria que caracteriza a las enfermedades empieza a alterar esa respuesta protectora del músculo, primero, y se empieza a perder masa muscular, tejidos grasos, los depósitos, y hay un desvío, por decirlo de una manera, de lo que aportamos de calorías y proteínas, que en vez de ir a recuperar esa masa muscular, se va a reactantes de fase aguda. Entonces, básicamente hay un tema de eficiencia del uso energético para poder responder a la amenaza, y eso lleva a la pérdida de peso. ¿Cuáles van a ser entonces las características? Lo dijimos: pérdida de peso significativa, pérdida de la fuerza muscular, fatiga, anorexia, un índice de masa corporal magra bajo y anormalidades bioquímicas
de distintos tipos, que pueden ir desde la anemia, la linfopenia, como todos sabemos, indicadores no muy específicos debido a que son muchos reactantes de fase aguda o están influenciados por otros procesos. Algunos escenarios clínicos particulares para tener en cuenta. Bueno, por un lado, hablamos algo del paciente oncológico. La caquexia por cáncer es una enfermedad en donde realmente la desnutrición es muy alta. Es un síndrome multifactorial en donde el paciente progresivamente va a un deterioro funcional y de la calidad de vida realmente preocupante. Y tiene 3 etapas, esto se verá más adelante en el desarrollo del curso, en donde hay una precaquexia, una caquexia y ya una caquexia refractaria. Pero es muy importante incorporar herramientas de intervención nutricional desde el comienzo, desde el mismo diagnóstico de la patología tumoral. En los pacientes quirúrgicos, otro ejemplo que también desarrollaremos en el curso, en donde hay, ¿no?, una serie de mecanismos y siempre está este equilibrio entre procesos proinflamatorios, procesos antiinflamatorios, fenómenos adaptativos, cambios circulatorios que llevan a un desbalance energético, ¿no? La injuria y la reacción a la injuria, no solamente es la injuria quirúrgica, sino la reacción a la injuria, va a participar de este cambio a nivel metabólico que lleva a que haya un desbalance energético y en definitiva haya una desnutrición en nuestros pacientes. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la desnutrición asociada a la enfermedad? Bueno, causas fuimos nombrando, ¿no? Los síntomas digestivos, la anorexia de muchas enfermedades, la utilización de sondas nasogástricas, drenajes, el estado emocional, medicamentos que interfieren con el apetito, que interfieren con el gusto, con el olfato, disfunciones gastrointestinales, alteraciones digesto-absortivas, pero también hay causas ambientales, ¿no? La imposibilidad del paciente de alimentarse solo, la mala calidad que puede tener a veces la alimentación que se le da en un hospital, por ejemplo, en un sanatorio, o la falta de disponibilidad, dijimos, ¿no? Las inequidades sociales que van a empeorar la situación, la falta de asistencia, el aumento de las demandas, distintas causas que muchas veces están todas presentes o varias y empeoran el cuadro. Un punto que siempre incorporo es el rol de la microbiota, que tan de moda está, y en realidad no de moda, sino que tantas novedades tenemos. Fíjense estos datos. Hay reportes de disbiosis y desnutrición ya desde los 50, y ya hoy sabemos que la disbiosis tiene relación con distintas enfermedades crónicas de tipo metabólica, pero también de tipo neoplásicas o inflamatorias. Cuando hay alteración de la microbiota, hay estados proinflamatorios, hay alteraciones de la respuesta inmune, y muchas cosas que hacemos durante la internación de un paciente, como el uso de antibióticos y algunos terapéuticos, favorecen la disbiosis y podrían influir en la desnutrición asociada. Las consecuencias de la desnutrición en una persona enferma son muchas y acá están enumeradas rápidamente: la disminución de la capacidad inmune, las dificultades para la cicatrización, caídas, fracturas, deterioro del estado mental, la intolerancia a muchos tratamientos, lo vemos frecuentemente en la quimioterapia de los pacientes con cáncer, la mayor estadía hospitalaria, tasa de readmisiones, peor pronóstico y deterioro de la calidad de vida. Una consecuencia de las intervenciones es el síndrome de realimentación. Siempre tener en cuenta que en desnutridos severos la reintroducción de la nutrición puede llevar a un desbalance de líquidos, de electrolitos, de micronutrientes que llevan a una disfunción orgánica y puede ser mortal. Por eso la importancia de un equipo de soporte que sepa intervenir nutricionalmente de manera adecuada y monitorear la complicación. Las características del síndrome de realimentación están descritas en la placa, ¿no? Alteraciones cardiovasculares, electrolíticas, neurológicas,
musculoesqueléticas y hematológicas. Ahora, ¿por qué nos interesa desarrollar y tomar conciencia un poco de la desnutrición asociada a enfermedad? Porque sabemos que impacta en la calidad de vida, en la morbilidad y la mortalidad. Fíjense, esto es un factor pronóstico, muchas veces es un predictor más poderoso que variables convencionales, porque también sabemos que el obeso con pérdida de masa muscular tiene la menor sobrevida de todos los grupos, ¿no? La obesidad hoy asociada a la enfermedad de la desnutrición es un cuadro gravísimo, lo estamos viendo también en el contexto de esta pandemia, y sabemos que el paciente malnutrido tiene un incremento de costos hospitalarios casi de un 40%, ¿no? Estudios que reportan entre un 30 y un 70% mayor de costos, y también intervenciones, como por ejemplo este estudio en Holanda, en donde una inversión de 77 euros por día en nutrición disminuía un día de internación por paciente, o sea que el ahorro era significativo. ¿Qué es lo importante? Que existen antecedentes a nivel mundial de que trabajar de forma adecuada, teniendo protocolos, teniendo equipos especializados, ya es parte de los procesos de certificación de una institución, Joint Commission, o a nivel local en Argentina otras entidades de certificación. En Europa inclusive ha llegado a declaraciones a nivel ministeriales, poniéndolo en el mismo nivel de los derechos humanos, y la relevancia de alguna manera, comenzar a trabajar. Esto es un ejemplo, es el famoso protocolo de detectar, nutrir y vigilar, ¿no? 3 pasos muy simples que permiten rápidamente intervenir nutricionalmente en el paciente y tener un monitoreo. Ahora hablábamos también desde un comienzo en que la desnutrición asociada a enfermedad tiene distintas manifestaciones y hay distintas herramientas. La pregunta es, bueno, ¿cuál es la mejor? Fíjense, hay más de 30 herramientas validadas para detectar riesgo y diagnosticar desnutrición. En 2012, Aspen llega a que estas 6 características son las más relevantes: la disminución de la ingesta, la pérdida de peso, los edemas, pérdida de masa y grasa, y obviamente la disminución de la funcionalidad. La mayoría de las herramientas abarcan estos puntos, y hace algunos años publica en Clinical Nutrition los que son los criterios GLIM, en donde usando un screening y teniendo criterios fenotípicos y etiológicos, yo puedo determinar la desnutrición. Entonces, hay algo relevante que es cuando ante la pregunta ¿cuál es la mejor herramienta? Acabé de usar una frase que viene del screening del cáncer de colon, en donde decimos que el mejor screening es el que se puede hacer. Bueno, la mejor herramienta es la que podemos utilizar. No hay nada peor que no hacer nada. Entonces, si yo tengo una herramienta validada, simple, efectiva, que mi equipo puede utilizar y es la mejor opción, es un primer paso que tengo que hacer. El cuidado nutricional mejora la evolución del paciente, disminuye los costos. Esto implica tener guías y todo lo que tiene que ver con educación, con lo que estamos haciendo, pero a nivel institucional tener desarrollos de políticas de la institución y protocolos, y eso significa entrenar al equipo de salud. Nosotros estamos trabajando ahora en un desarrollo que abarca estos aspectos del músculo, de la funcionalidad, la calidad de vida, y que tiene que ver con lo que llamamos la evaluación nutricional integral, en donde desarrollamos un protocolo. Esto es para pacientes ambulatorios con enfermedades de riesgo para el estado nutricional, en donde hacemos estas 5 dimensiones, ¿no? Se evalúa clínicamente y nutricionalmente al paciente, se hace una evaluación funcional, se mide la calidad de vida, se analiza la situación alimentaria del paciente, y a partir de ahí se desarrolla un plan de cuidado personalizado con objetivos, con intervenciones multimodales, en donde está lo alimentario, el soporte si fuera necesario, la actividad física, el monitoreo
y herramientas de acompañamiento, en este caso presenciales o telemedicina. En lo personal creo que el abordaje multimodal, cada vez hay más documentación de que es realmente efectivo y es mejor que el soporte nutricional solo. Por eso tenemos que también incorporar el abordaje multimodal en la evaluación del paciente, no solamente en la intervención. Para ir terminando y ya dejar espacio al intercambio, recordar que la desnutrición asociada a enfermedad tiene un impacto en la evolución clínica, en la calidad de vida y en los costos. ¿Es recomendable utilizar herramientas de tamizaje nutricional en la práctica diaria? Sí. ¿Cuál? La posible, la alcanzable. Y el manejo integral de la nutrición es central para lograr un cuidado adecuado al paciente. Detectar la desnutrición, incorporar nutricionistas en nuestros equipos, el uso racional de los recursos nutricionales, ¿no? De la nutrición enteral, de la nutrición parenteral y el monitoreo adecuado. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, vamos a estar habilitados para desmutearse, pero también podemos hacer algún intercambio, preguntas a través del chat para ir respondiendo o comentarios.